Bueno, las neoplasias benignas son los tumores benignos del intestino delgado que representan al menos el 5% del total de los tumores del tubo digestivo. Suelen ser asintomáticos y su diagnóstico se realiza en la mayoría de las ocasiones de forma accidental en el curso de una laparotomía o de un estudio necropsico. Los tumores del intestino delgado son raros y suelen dar síntomas vagos e inespecíficos. Es por ello por lo que su diagnóstico suele realizarse en un estadio avanzado cuando las expectativas terapéuticas son más limitadas y el pronóstico más incierto. Es importante, por consiguiente, incrementar el índice de sospecha clínica para este tipo de tumores. Existen estudios que demuestran cómo el retardo en el diagnóstico depende fundamentalmente de una interpretación errónea de los síntomas o de las pruebas diagnósticas por parte de lo clínico. En caso de sospecha de se debe realizar la historia clínica, como ya sabemos, y la exploración física, y una prueba de sangre o glucosanesis, y los estudios de laboratorio deben incluir hemograma, bioquímica básica y perfil hepático. No existe ningún método diagnóstico ideal para el estudio del intestino delgado. Sus síntomas e incidencia es similar en varones y mujeres y pueden diagnosticarse a cualquier edad, aunque es más frecuente en edades avanzadas. Normalmente los tipos de estos de neoplasias tienen obstrucción intestinal, dolor abdominal intermitente tipo cólico, distensión abdominal, hemorragia digestiva o anemia. Estos estudian, a diferencia de los tumores benignos del colon fácilmente detectables por colonoscopía, los del intestino delgado suelen ser de difícil diagnóstico y pueden pasar inadvertidos en la exploración radiológica convencional. Normalmente se estudian por endoscopía o enema de vario, pero como hemos hablado, tienen un difícil diagnóstico, sí. Y ya ahora sí voy a hablar sobre las neoplasias. Los más frecuentes son los adenomas, los gliomas y los lipomas. Son los tumores benignos más frecuentes del intestino delgado de forma excepcional. Pueden encontrarse también también amartomas, fibromas, angiomas y tumores neurogénicos. Los adenomas se pueden localizar en cualquier tramo del intestino delgado, aunque su localización más frecuente es el duodeno o el ilion. Estos tumores representan 1/3 de todos los tumores benignos del intestino delgado. Los adenomas se detectan en un amplio rango de edad de los 30 a los 90 años, con un pico de la 7ª década de la vida. Afectan a ambos sexos de igual forma. Aquellos adenomas de tamaño pequeño generalmente cursan asintomáticos y son descubiertos por estudios endoscópicos realizados por otras causas, o sea que por accidente los encontraron. Los adenomas tubulares tienen un tamaño promedio de 0.5 a 3 centímetros y los adenomas vellosos tienden a ser más grandes, con un promedio de 5 a 8. Son lesiones proliferativas del epitelio de la mucosa o de las glándulas de esta. En la mayoría de los casos son lesiones polipoideas y pueden aparecer como pólipos adenomatosos, inflamatorios, vellosos y adenomas. Los pólipos inflamatorios pueden presentarse a lo largo del intestino delgado y se ha asociado a la enfermedad de Crohn. Los adenomas que típicamente desarrollan síntomas son aquellos originados en la ámpula de Vater, dando manifestaciones como cólicos y obstrucciones biliares, colangititis bacteriana aguda, ictericia, pancreatitis y dolor abdominal. El duodeno y el yeyuno son las áreas más afectadas, más frecuente que el ilion. Microscópicamente, los adenomas pueden asumir arquitectura tubular, vellosa o menos frecuente adenomas mixtos túbulo-vellosos. En una lesión puede observarse diferentes grados de displasia, desde leve, por definición de un adenoma está compuesta por tejido usualmente con displasia de bajo grado, o a displasia severa, carcinoma, in situ carcinoma intramucoso, carcinoma invasor. La
cantidad relativa de cada componente varía de acuerdo al tiempo de evolución de la neoplasia y a la acumulación de nivel genético. Los liomas pues son los segundos tumores más frecuentes del intestino delgado y pueden hallarse en cualquier localización. Inciden por igual en ambos sexos y suelen diagnosticarse en edades avanzadas por síntomas de obstrucción intestinal o hemorragia. Y pues aquí hay una imagen donde tenemos un lioma del yeyuno. Un lioma es la lesión benigna más sintomática. Su localización más frecuente es en el yeyuno y en el ilion. Se presentan en la quinta década de la vida y corresponden al 37% de los tumores benignos del intestino delgado. Pueden observarse sangrado por erosión en la mucosa en el 67% de los pacientes y obstrucción en el 25%. Si los tumores son arriba de 4 centímetros de diámetro, pueden confundirse con lesiones malignas. Y pues para esto se van a tener que hacer biopsias y todo eso. Los lipomas representan del 8 al 20% de todos los tumores benignos del intestino delgado y se localizan predominantemente en el ilion. Su tamaño en el momento del diagnóstico suele ser grande y los síntomas son similares a los de los otros tumores benignos. Cuando son asintomáticos no se deben de tratar, o así decir. Y bueno, también hay lesiones de glándulas de Brunner. Son las glándulas secretoras de la mucosina localizadas exclusivamente en el duodeno. Estas se distribuyen distales al píloro, extendiéndose de manera variable por la primera y la segunda porción. Histológicamente se caracterizan por una proliferación nodular de glándulas de Brunner sin atipia, acompañado por elementos estromales, que sería como el tejido adiposo conectivo, distribuidos de manera difusa alrededor de las glándulas. Estas lesiones pueden ser focales, multifocales o difusas y generalmente son asintomáticas. En ocasiones presentan hemorragia y obstrucción duodenal. En las neoplasias epiteliales sería como pues, los pólipos de Peutz-Jeghers, que son amartomatosos, muestran cierta tendencia a involucrar al intestino delgado, especialmente al yeyuno, seguidos del ilion y el duodeno. La presencia de múltiples pólipos amartomatosos, pigmentación mucocutánea y un patrón de herencia autosómico dominante sugiere el diagnóstico de síndrome de Peutz-Jeghers. Estas lesiones se presentan con sangrado o intussuscepción. También hay pólipos mixtos, hiperplásicos y adenomatosos. Son lesiones polipoideas raras que surgen en focos de mucosa gástrica heterotópica que se encuentran mezclada con áreas del epitelio con cambios adenomatosos. El componente con displasia de bajo grado es indistinguible del observado en los adenomas del intestino delgado. También hay mucosa gástrica heterotópica, se localiza frecuentemente en el bulbo duodenal. Endoscópicamente se observa un pequeño nódulo en la mucosa duodenal y microscópicamente se caracteriza por la presencia de glándulas de tipo gástrico con células parietales. El epitelio superficial es predominantemente de tipo gástrico, o bien puede alternar con epitelio duodenal. Esta lesión no tiene significado clínico. También hay páncreas heterotópico, que es el tejido pancreático acinar y ductal, es frecuentemente encontrado en la pared duodenal, generalmente alrededor del trayecto del conducto biliar. Clínicamente se manifiesta como un hallazgo de endoscopía con una formación nodular en la pared del duodeno. Y pues el tratamiento de esta sería la resección local. Es importante realizar un seguimiento posterior, especialmente en el caso de los adenomas vellosos, dada que su elevada capacidad de recurrencia. También resulta prudente realizar una colonoscopia para descartar la presencia concomitante de adenomas o cáncer de colon. Y
bueno, histológicamente pues se puede decir que desde su célula, o sea, cómo vienen desde la célula de origen y pues qué es lo que vienen siendo. Que su célula de origen, pues por ejemplo en el epitelio glandular vendría siendo lo que son los adenomas, amartomas, tumor de Brunner, linfáticos, que es del endotelio, vendría siendo la hiperplasia linfomatosa, del músculo liso como el leiomioma, argentafines como carcinoide, tejido conectivo, fibroma y pues todos los que están ahí. Pero los más frecuentes son los adenomas, los leiomas y los linfomas. Y ya sería todo por mi parte. Ok, bueno, también vemos ahí que... Ay, no lo escucho. Hola. Doctora, no se escucha bien. A ver, espérenme, me muevo. Sí. ¿Me escuchan mejor aquí? Sí, doctora. Sí. Okay. Pues les decía que si los tumores que se presentan son de los que tienden a malignizarse y que todo esto lo vamos a descubrir de acuerdo a primero al comportamiento, luego a la inspección o la observación de la lesión por medio de la colonoscopía y si es necesario y que sea viable la toma de biopsia. En algunas ocasiones, ya ven como comentó su compañera,
están las lesiones ulceradas y puede haber una microhemorragia que a veces no es perceptible en las heces fecales, pero viendo la lesión directamente, pues se ve el puntilleo y la profundidad de la erosión. Aquí sí es importante saber que los adenomas son los principales tumores benignos. De ahí, bueno, ahí en la tablita que nos comentaste, la verdad está muy bien. Esa vale la pena que la revisen, que la tengan presente, porque esos primarios que describió su compañera son como una regla. Entonces, eso así en orden de aparición casi que los mencionó. No sé si tengan alguna duda al respecto. No, doctora. Bueno, No. La mayoría de lo que saqué, también saqué de artículos porque en el libro no venía como que muy así. Pero sí es como que eso, ¿no? Normalmente se diagnostica por incidentes de que se encontraron por otro estudio, ¿no? No Sí, por sintomatología. Sí, porque aparte si llega a tener sintomatología es porque ya la tumoración pues se encuentra, o sea, o causó obstrucción o causó la hemorragia. Entonces, a menos de que tenga francos esos síntomas, va a ser que sea la causa de consulta, pero si no, como dices, eventualmente pues van a ser unos hallazgos. Así como todos los tumores malignos, que digo benignos, casi siempre son primero un hallazgo porque no dan una sintomatología franca. Además de que es compatible la misma sintomatología con cualquier otro trastorno del intestino o gastrointestinal, también del estómago, que empieza. ¿Lo pueden ver bien? Perdón, es que me entró una llamada. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ok. Bueno, vamos a revisar lo que sigue, lo de los tumores malignos del intestino delgado. Bien. Son muy raros, normalmente se encuentran entre el 3 y el 5%. Tienen síntomas muy vagos en específico, pero los síntomas más habituales puede ser lo que es el dolor abdominal, la pérdida de peso, la anorexia, hemorragias, obstrucción y perforación. Para sus estudios de laboratorio se recomienda un hemograma, una bioquímica básica y un perfil hepático. En las opciones radiológicas podemos ver un TAC, una enteroclisis, un tránsito intestinal y una resonancia magnética. Y más endoscópica es una cápsula endoscópica, endoscopía de pulsión, endoscopía de balón simple o de doble balón. Los factores de riesgo entre los más comunes es en la raza afroamericana y en el sexo masculino y tener antecedentes de cáncer colorectal. Y en secundarios se destaca más lo que es la dieta rica en grasas. Las malignas pues van a ser lo que son los adenocarcinomas, los carcinoides, los linfomas, tumores metastásicos y sarcomas como el leiomyosarcoma, liposarcoma, fibrosarcoma, neurofibrosarcoma y angiosarcoma. Entonces aquí podemos ver unas imágenes, pero se van a explicar más adelante. Los tumores malignos aproximadamente son 2/3 de los tumores del intestino delgado, que representan ya el 1 al 2.4% de los tumores malignos gastrointestinales. La exploración física, el 25% de los pacientes puede tener una masa abdominal palpable. Aquí vemos varios tipos de los diferentes tipos de adenocarcinomas. En los linfomas vemos el tipo MALT, que se van a describir también pues, a continuación, ¿no? El adenocarcinoma es el más común y pues se origina en el adenoma. 55% se va a ver en el duodeno, 18% en el yeyuno, 3% en el ilion y pues 14% de manera inespecífica. Es más común en hombres que mujeres y normalmente aparecen en la quinta o sexta década de vida. Este tumor suele afectar en un segmento intestinal corto. Su crecimiento suele ser anular y con frecuencia causa estenosis y ulceración.
vemos que va a haber obstrucción intestinal, hemorragia macroscópica u oculta y una ictericia obstructiva. A la incidencia del adenocarcinoma intestinal, pues aumenta en pacientes que es a efectos de diversas enfermedades intestinales, como lo que es el síndrome de Lynch, la poliposis adenomatosa familiar, el síndrome de Peutz-Jeghers. En el diagnóstico se recomienda una endoscopía con biopsia, radiología convencional con bario, en el segmento estenosado, un TAC de abdomen, donde su sensibilidad va a ser del 70 al 80%, una estereografía obtenida por TC o por resonancia magnética y una cápsula endoscópica. Como podemos ver en las imágenes, son los diferentes tipos de laboratorio. Y pues, ahí está. El tratamiento va a ser quirúrgico, resecciones amplias del segmento afectado, incluyendo el mesenterio y las zonas linfáticas contiguas. La resección segmentaria habitualmente es suficiente en pacientes con tumores que se originan en la tercera y en la cuarta porción del duodeno. Su pronóstico es malo, dado que alrededor del 80% de los casos tienen diseminación metastásica en el momento del diagnóstico. El linfoma intestinal es un tumor de estirpe linfoide que afecta de manera exclusiva o primaria al tubo digestivo sin prejuzgar su origen o extensión. Son muy frecuentes y los criterios para el diagnóstico de un linfoma gastrointestinal es que, número 1, hay una ausencia de adenopatía palpable en la exploración clínica. Número 2, ausencia de adenopatías mediastínicas en una radiografía de tórax. Número 3, recuento diferencial leucocitario normal. Y número 4, va a haber una demostración de que la enfermedad se limita a intestino y ganglios adyacentes, sin afectación hepática ni esplénica. Factores de riesgo: infección por Helicobacter pylori, la enfermedad celíaca, la enfermedad inflamatoria intestinal y los estados de inmunosupresión asociados a la infección por VIH o al trasplante de órganos sólidos. En su distribución, normalmente en Estados Unidos es muy frecuente lo que es el tipo MALT y difuso B célula grande. En el Medio Oriente y la cuenca mediterránea, vamos a ver lo que es el tipo de linfoma primario de ID, y África es el tipo de linfoma de Burkitt intestinal, que es 50 veces más frecuente que en Estados Unidos. Se clasifica gracias a los linfocitos B, linfocitos T, por sus otras localizaciones, como lo que es el anillo de Waldeyer, esófago, hígado, páncreas, árbol biliar y colorectal. Y pues también existen linfomas asociados a las inmunodeficiencias, como anteriormente dije, asociado al VIH y pues después de lo que es un trasplante. En su tratamiento, la visión clásica del tratamiento de los linfomas ha sido predominantemente quirúrgica. No obstante, en el momento actual, el abordaje terapéutico sobrepasa en mucho la extirpación seguida de terapia de consolidación y es obligado que el tratamiento sea multidisciplinario. También se divide por diferentes tipos de estadios de los linfomas no-hodgkinianos digestivos, como en el estadio número 1, que es un tumor limitado al tubo digestivo, ya sea con una localización única o con múltiples lesiones contiguas. En el estadio 2, vemos como un tumor con extensión intraabdominal a ganglios. Se divide también en dos diferentes, como el 2.1, los ganglios locales, paragástricos o paraintestinales, y el 2.2, que son los ganglios distantes, como son los mesentéricos, paraórticos, paracavos, pélvicos o inguinales. En el estadio 3 existe una penetración de la serosa con afectación por tigüidad de órganos o tejidos adyacentes. En el estadio 4 es una afectación intestinal difusa o existencia de afectación supradiafragmática o medular. Su pronóstico, su supervivencia varía entre el 45 al 65% en los primeros 5 años. Es peor en pacientes con estadios avanzados, pacientes que sean mayor de edad, afectación del estado funcional y linfomas de estirpe T. En la enfermedad localizada, ya sea en el estadio 1 o 2, la asociación de tratamiento quirúrgico es el mejor predictor de supervivencia. Y el tratamiento, el paciente debe ser revisado frecuentemente, cada 3 meses, y repetir las pruebas que fueron positivas al diagnóstico cada 3 a 6 meses. Los linfomas de linfocitos B de la zona marginal de tipo MALT se asocian a enfermedades autoinmunes o inflamatorias. Son más frecuentes en el intestino delgado terminal, cuadros subclusivos u oclusivos como el síndrome general y perforaciones.
Vemos que pacientes mayores presentan melenas. Se manifiesta por un tumor anular o exofísico único y el tumor se consigna habitualmente al intestino o a los ganglios locales. Y es frecuente que este tumor diagnostique a raíz de una laparotomía. Su tratamiento va a ser quirúrgico con quimioterapia seguida de radioterapia. El linfoma difuso de linfocitos B grandes. Aquí los pacientes normalmente van a acudir con un dolor abdominal, adelgazamiento, obstrucción, masa abdominal, sangrado o algún tipo de perforación. El tumor casi siempre es una lesión exofísica o anular. 50% de los pacientes sufren de una enfermedad localizada y 50% una enfermedad propagada de los ganglios regionales o remotos. Su tratamiento va a ser quirúrgico y quimioterapia con antraciclinas y el anticuerpo monoclonal anti-CD20 y rituximab. Radioterapia y la supervivencia se aproxima al 40%. El linfoma de células del manto, también conocido como poliposis linfomatosa múltiple, afecta lo que es la mucosa y la submucosa. Los pacientes suelen acudir con adenopatías generalizadas y a menudo afectación medular y extraganglionar. Es más común en la región iliocecal y va a presentar lo que es dolor, obstrucción, diarrea o hematoquesia. Los pacientes con masas tumorales obstructivas requieren tratamiento quirúrgico, pero la base del tratamiento va a ser la quimioterapia. El linfoma de Burkitt, es una neoplasia maligna muy agresiva que se manifiesta en forma endémica, muy conocida en África y esporádicamente entre los pacientes que sufren de VIH. El tejido linfático afectado posee el aspecto de cielo estrellado debido a la multitud de macrófagos benignos que han ingerido las células tumorales. Las células tumorales expresan los antígenos asociados a los linfocitos B y la inmunoglobulina de superficie. La enfermedad inmunoproliferativa del intestino delgado normalmente son más frecuentes en lo que es África, Israel y los países de Oriente Próximo y Mediterráneo. Normalmente se encuentran en la segunda y la tercera década de la vida. Su asociación de la enfermedad a malas condiciones sanitarias y una clase socioeconómica baja. En formas locales de bajo grado, la reflexión asociada a una disminución de inmunodepresión suele ser suficiente. Es más frecuente que se trate de formas agresivas. En ellas se emplea la quimioterapia, aunque los resultados son malos por una alta frecuencia de intolerancia, infecciones y perforaciones. Y su pronóstico va a ser malo. Las características clínicas. Vamos a ver que hay una diarrea de inicio intermitente, y luego es más copiosa y maloliente por la malabsorción. Va a haber fiebre, dolor abdominal tipo cólico, anorexia y adelgazamiento. Estos síntomas pueden durar meses o años. En el examen físico vamos a poder ver que hay signos de malnutrición, acropaquias digitales y edemas periféricos. Y más signos tardíos como la ascitis, hepatomegalia, masa abdominal y linfadenopatías periféricas. Los estudios, la endoscopía, vamos a ver que hay nódulos, úlceras, indicios de infiltración submucosa, pliegues engrosados de la mucosa. Esto va a hacer que el intestino se vuelva inmóvil, doloroso y nada distensible. El tránsito varitado, vamos a ver una dilatación difusa del duodeno, yeyuno e ilion proximal con engrosamiento de los pliegues de la mucosa. También se puede pedir una biopsia de médula ósea y una función de aspiración de las adenopatías. En su tratamiento, los pacientes con una enfermedad temprana reciben antibióticos por 6 meses o más, tetraciclinas o metronidazol y ampicilina, que tienen una respuesta que oscila entre el 33 y el 71%. Supervivencia sin enfermedad del 43% a los 5 años. Se aconseja la quimioterapia. No mejoran a los 6 meses, no alcanzan una remisión completa a los 12 meses, que muestran una enfermedad avanzada desde el principio. En la anatomía patológica, los tumores suelen afectar el yeyuno, pero pueden ocurrir en otros sitios del intestino delgado, ya sea de manera única o múltiple.
Macroscópicamente vamos a poder ver que hay unas lesiones ulcerosas con una afectación perimetral del intestino delgado, nódulos, placas o estenosis, pero son raras las masas voluminosas. Los ganglios linfáticos mesentéricos van a aumentar de tamaño. Microscópicamente, las células grandes, muy pleomorfas, con numerosas formas grotescas y multinucleadas. Los eosinófilos y otras células inflamatorias son frecuentes y la mucosa interna tiene habitualmente el aspecto característico de la celiaquía. En sus características clínicas vamos a poder ver que el paciente va a llegar con dolor abdominal, adelgazamiento, diarrea y vómito. El 23% de los pacientes presentan perforación en el intestino delgado, el 19% una obstrucción intestinal y un tercio sufre fiebre y sudores nocturnos. Una minoría presenta lo que son las masas palpables. El 68% de los pacientes van a presentar anemia y el 25% va a haber un aumento de la LDH sérica. El diagnóstico va a ser por la parotomía. El 20% son diagnosticados mediante estudios varitados y biopsias del intestino delgado. La estadificación se basa en el TC y en la biopsia de médula. El tratamiento va a ser cirugía, se va a extirpar la mayor cantidad posible del tumor, después sigue quimioterapia intensiva. El estado nutricional suele ser malo y obliga a la nutrición parenteral. El sarcoma. Los sarcomas son tumores malignos de origen diverso. Puede ser tumor del estroma, leiomyosarcoma, fibrosarcoma, liposarcoma, angiosarcoma y neurofibrosarcoma. Más frecuente en hombres que mujeres, y el más frecuente es el tumor del estroma gastrointestinal, que va a representar el 83 al 86% de los casos. Este sarcoma se localiza mayormente en la pared del yeyuno y del ilion. Se va a presentar con dolor abdominal, pérdida de peso, hemorragia, perforación o masa palpable. Su diagnóstico va a ser gracias a la radiografía con bario. El diagnóstico histológico debe obtenerse mediante la paroscopía. Su tratamiento va a ser una resección quirúrgica en bloque, y actualmente existen unos fármacos específicos que son los inhibidores de la tirosina quinasa. Tumor carcinoide, células enterocromafirmes de lacritas de Leverkuhn. Su localización más frecuente es en los 60 centímetros distales del ilion, el apéndice y el recto, aunque también puede localizarse en el esófago, estómago, colon, páncreas u órganos extradigestivos como el pulmón y el ovario. Su localización preferente va a ser la submucosa y tienden a infiltrar en la pared intestinal, llegando a afectar la serosa y provocar una marcada reacción desmoplástica. Macroscópicamente pueden adoptar una forma polipoide y microscópicamente una proliferación de células pequeñas y uniformes con núcleos redondos hipercromáticos. Va a ser asintomático, un diagnóstico menudo casual, un dolor abdominal recurrente de origen incierto y de larga evolución, una obstrucción intermitente, distorsión y torsión del mesenterio, gracias a la invasión tumoral. Su diagnóstico va a ser con bario. Vamos a ver lo que son pólipos avanzados, la parotomía, gamografía con anticuerpos dirigidos contra los receptores de somatostatina, cápsula endoscópica, análisis de laboratorio con una alteración del perfil hepático, una TC de abdomen y una arteriografía. Su tratamiento va a ser quirúrgico, con resección de la mayor masa posible, incluido si hay metástasis hepática. Si la resección intestinal no es posible, puede intentarse realizar la realización de un bypass. La quimioterapia, el octreotide de 150 unidades, permite paliar los síntomas derivados del exceso de sustancias vasoactivas. Supervivencia global del tumor carcinoide a los 5 años y es del 50% aproximadamente. Ok, gracias, Itzel.
Bueno, si se fijan aquí, también hay unas constantes que son los síntomas que se presentan, pero también ya en su etapa avanzada. Suelen enmascararse porque, pues, como hemos manejado yo creo que todas las patologías, la automedicación es lo que no permite llegar al diagnóstico oportunamente. Estos tumores, pues, ya desgraciadamente llegan a ser un poquito más agresivos y si no se en una etapa 2 o 3, pues ya no tienen un adecuado pronóstico. En caso de que terminen en una cirugía por resección y anastomosis posterior, aparte de la quimioterapia y radioterapia, bueno, sobre todo quimioterapia, vamos a ver que el paciente como quiera, pues no va a regresar a una normalidad. Ya el tránsito intestinal se va a ver afectado, necesitan siempre medicamentos que ayuden a realizar esa función. En otras ocasiones, pues quedan con colostomías también permanentes por las anastomosis, por las resecciones amplias y pues no sé, siempre hay medicación pues paliativa, ¿verdad? Eso es también siempre. Permítame tantito. Que a veces son producto de alteraciones linfoides en donde también se ve con una relación con los pacientes con VIH. Entonces ya de por sí su inmunidad se encuentra comprometida, más un proceso tumoral pues los va deteriorando a una velocidad pues, superior. Aquí los tratamientos habitualmente pues también resultan ser nada más paliativos, donde pues para calmar el dolor, para limitar la distensión, para evitar las hemorragias. Entonces, aparte de las quimioterapias que pueden estarse dando. Grace, ¿estás por ahí? ¿No está Grace? Ok, Grace. Grace, ¿nos puedes escribir ahí cuál es el rango de edad en que mayormente se presentan estos tumores? ¿Está por ahí bien, Isabela? Sí, doctora. Bien, ahí tú nos podrías decir cuál es el sexo que predomina en la aparición de un adenocarcinoma. ¿No es en varones? Sí, es hay una relación casi 1 a 1, es frecuente en ambos sexos, pero quizás en los países de África es donde se observa más en pacientes masculinos. Aquí es como que a la par. Y la edad más frecuente, ¿cuál sería? ¿Me pregunta a mí? Sí, ¿Es como de 50 a 60? sí, desde la cuarta década de la vida podemos ver que se empiezan a desarrollar, aunque los detectemos ya en esa década de la vida, la quinta, pero su desarrollo inicial es hacia la cuarta. Gracias, Johnny. Daniela Fuentes, ¿andas por allí? Si no me contestan, para mí es falta, porque pues aquí tengo la lista y si les pregunto, pues se supone que están aquí. Aquí estoy, solo que casi no la escucho muy, muy bajito. A ver, ahí me escuchas mejor, Daniela.
Más o menos. Pero bueno, ¿qué me preguntaba? ¿Cuáles son los factores de riesgo que pueden tomarse en cuenta para el desarrollo de esta enfermedad? Ser de raza oscura y tener una dieta rica en grasas, pero también el cáncer anal. Bueno, ¿algún otro antecedente, alguien que se acuerde? Pablo Correa. Emanuel López. Infecciones por Helicobacter pylori. Sí, también los antecedentes de infecciones recurrentes y maltratadas, pues también. ¿Cómo nos daríamos cuenta de esto, Emanuel? ¿Cómo sabrías tú estos antecedentes? Con la historia clínica del paciente. Claro, con algún interrogatorio, inclusive antecedentes familiares, alguien que haya padecido alguna forma de tumoración o abdominal o intestinal, todos estos antecedentes de que fumen, alcoholismo, enfermedades inmunosupresoras. Recuerden que en el intestino consta de las plaquitas de Peyer que tienen un componente linfoideo, entonces también eso tiende a malignizarse. Y por eso es importante que nosotros hagamos el desarrollo de una adecuada historia clínica. Nos mencionó ahí su compañera que había un tratamiento farmacológico antimicrobiano que utilizaban en un inicio, pues bajo la sospecha de Helicobacter pylori. ¿Cuál sería Dayami, este tratamiento? La verdad no recuerdo cuál mencionó en específico. Y si te digo que es el mismo del Helicobacter pylori. ¿De cuál, doctor? No El tratamiento para Helicobacter pylori. Es antibioticoterapia y aparte Y aparte, ¿qué? Se quedó a la mitad. ¿Qué antibióticos son los que se utilizan? hay distintos, pero se puede utilizar claritromicina, amoxicilina y... ¿Mande? Sí, ¿estás bien? ¿Sí son las cefalosporinas? Hay distintos que se pueden utilizar. Sí, pero son más orientados hacia los que comenta tu compañero José, más metronidazol. Este es uno de los tratamientos más corridos para el Helicobacter pylori. Que puede ser la terapia triple o la cuádruple cuando se le anexa el bismuto. ¿Ok? Bueno, todos estos tratamientos solamente en su forma grave pues podrán ser valorados para ver si pueden tener un tratamiento quirúrgico viable. Viable quiere decir que van a valorar si puede tener posterior a la cirugía una calidad de vida que le permita cuando menos tener la absorción de nutrientes o también el suplemento alimentario para abastecer estas necesidades de nutrientes. Porque si se reseca la porción en donde hay la mayor parte de absorción, que sería el yeyuno,
o los componentes de parte del duodeno en donde tiene una íntima relación con el conducto hepático para que puedan hacer la distribución de bilis y emulsionar grasas y todo esto. Entonces, cuando hay esas porciones se ven afectadas, pues también hay que suplir las necesidades del paciente más las funciones que debiera realizar el órgano afectado. ¿Ok? Bueno, chicos, entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Creo que ya este es el último tema. Te paso en el transcurso del día los siguientes temas, José, para que los podamos iniciar en la próxima semana, ¿ok? Está bien, doctora. Salimos de vacaciones el viernes. Ah, sí, cierto, este viernes es el último día. Bueno, pues ya iniciaríamos hasta la semana que nos toque regresar. El 5 de abril, ¿no? Ok, sí. Bueno, ok. Como quiera les distribuyo los temas para que ustedes, bueno, o sea, te paso la lista, se los distribuyen ustedes para que ya puedan dar inicio a prepararlos. Ok, Bueno, nos vemos entonces. Muchas gracias. vale. Hasta luego, doctora. Bye. Buen día.